Ahora sí. Ya. La segunda parte de la clase tiene como objetivo clasificar los tipos de fármacos antidiabéticos por su mecanismo de acción en el control de diabetes mellitus, comparar y diferenciar distintos tipos de fármacos antidiabéticos y describir los efectos beneficiosos y adversos de estos antidiabéticos. En particular, los antidiabéticos se utilizan para el control de diabetes tipo 2. Ahora, esta diabetes tipo 2 sí tiene un importante componente genético y ambiental, es decir, hay una alta probabilidad de si tienen algún familiar directo con diabetes tipo 2, uno de ustedes pueda tener diabetes tipo 2. Sin embargo, el inicio de esta patología va a depender de los factores ambientales. Entonces, si ustedes tienen un estilo de vida más o menos saludable o controlan su ingesta de carbohidratos, lo más probable es que el desarrollo de esta diabetes se vaya a desplazar a etapas bastante tardías de su vida. Durante esta patología comienzan con glicemias normales, después evolucionan a glicemias al límite de lo normal, después son diagnosticados de intolerancia a la glucosa hasta manifestar este estado de hiperglicemia propiamente tal, en etapas avanzadas de su vida, dependiendo de su estilo de vida. Ahora, en el caso de diabetes tipo 2, se habla de que esta es una patología que es contribuida por una regla del octeto, donde ocurren alrededor de 8 cambios metabólicos que contribuyen al incremento de los niveles de glucosa. ¿Cómo funciona esto? En grandes términos. En grandes términos, la célula, a pesar de que hay glucosa en el torrente sanguíneo, hay una disminución de la captación de glucosa, por lo tanto la entrada de glucosa a la célula se ve reducida. Al observar esta reducción en los niveles de glucosa dentro de la célula podemos decir en coloquial que siente hambre. Por lo tanto, como hay hambre, se estimulan todos los mecanismos necesarios para poder contrarrestar este estado de hambre celular. Por ejemplo, se incrementa la reabsorción de glucosa en el torrente sanguíneo, a nivel renal. Sube los niveles de glucosa, pero la célula sigue sintiendo hambre. Hay un incremento en la secreción de glucagón para degradar glucógeno. Se incrementan los niveles de glucosa por tercera vez, sin embargo, la célula sigue sintiendo hambre. Se produce un aumento en la producción hepática de glucosa, es decir, se incrementa el mecanismo de gluconeogénesis, se incrementan nuevamente los niveles de glucosa plasmática, pero la célula sigue sintiendo hambre. Luego, a pesar de que se activan estos mecanismos compensatorios, el organismo también se empieza a cansar de los mecanismos compensatorios, y esto lleva a que se pierda el efecto incretina, se pierde la función de neurotransmisores que estimulan el almacenamiento de glucosa y la captación de glucosa. En todo este proceso, el páncreas responde incrementando los niveles de insulina constantemente. Secreta insulina, secreta insulina, secreta insulina para contrarrestar. Y llega un minuto en el cual el páncreas se cuestiona: ¿para qué voy a seguir secretando insulina si no sirve para nada? Si ninguno de mis esfuerzos han llevado a que se logre la entrada de glucosa a la célula y se logren bajar los niveles de glicemia plasmática, porque todo el organismo está centrado en incrementar los niveles de glucosa para saciar el hambre de la célula. En ese minuto, el páncreas decide disminuir la secreción de insulina, la funcionalidad de las células beta pancreáticas se comienza a perder, y es en este punto en el cual el paciente diabético tipo 2 pasa a ser un paciente dependiente de insulina, a pesar de que por mucho tiempo sus niveles de insulina estuvieron normales e incluso mayores a los normales en secreción a nivel plasmática. Entonces, considerando todo este espectro de componentes que llevan a incrementar los niveles de glucosa,
se han desarrollado distintos tipos de fármacos. Fármacos que son administrados por vía oral en tabletas y fármacos que necesitan ser inyectables. Ahora, estos fármacos tienen como objetivo atacar los distintos puntos que llevan a este desequilibrio en los niveles de glucosa. Por ejemplo, estos son los fármacos llamados insulino sensibilizadores, cuyo objetivo es tratar de reducir el estado de resistencia a la insulina. Y aquí está metformina y las tiazolidinedionas. Están aquellos fármacos que tienen como objetivo evitar el agotamiento de las células beta pancreáticas, y aquí está insulina, sulfonilureas, clinidinas. Están aquellos fármacos que tratan de evitar la absorción de glucosa a nivel gástrica, están los inhibidores de las alfa-glicosidasas. Están aquellos fármacos que tratan de mantener el efecto incretina, y aquí hablamos de dos: análogos de incretinas e inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa 4, que es la enzima que degrada las incretinas. Entonces, los fármacos tratan de contrarrestar todos los mecanismos compensatorios que llevan a incrementar los niveles de glucosa. ¿Hay alguno que tenga dificultades en comprender lo que significa insulinoresistencia? ¿O que aún no lo hayan visto en fisiopatología? O sea, creo que aún no vemos diabetes en fisiopatología. Ya. Bueno, en términos simples, entonces todo lo va a preparar para fisiopatología, toda esta introducción. En términos simples, está el receptor de insulina, que está localizado en la membrana plasmática, y este receptor de insulina une insulina y genera activación de vías de señalización intracelular. Dentro de los distintos mecanismos que activa, uno de ellos es permitir que el transportador de glucosa GLUT4 migre hacia la membrana y lleve a la captación de glucosa. Eso es uno de los mecanismos que se produce con la llegada de insulina y la interacción con su receptor. Cuando hay estado de insulinoresistencia, el páncreas secreta cada circulito, o algo parecido a un circulito que está aquí, es insulina. El páncreas secreta grandes cantidades de insulina. Insulina es capaz de interaccionar con su receptor, sin embargo, no se produce esta estimulación de la vía de señalización intracelular. Por lo tanto, GLUT4 no migra a la membrana, no se estimula el almacenamiento de lípidos, no se inhibe la degradación de proteínas. Ahora, existen distintos mecanismos que tratan de explicar por qué, a pesar de que hay una alta concentración de insulina, a pesar de que insulina puede interaccionar con su receptor, parece que esta interaccionar no se enciende esta vía de señalización. Es como apretar un interruptor de luz y que la ampolleta nunca se encienda. Y no se enciende o porque la ampolleta está quemada o porque hay un cortocircuito. ¿Qué produce este cortocircuito? Se ha propuesto como hipótesis que este cortocircuito, donde a pesar de que el interruptor se enciende, se pincha constantemente, no hay encendido de luz, se debe a que el paciente, con el incremento en el peso, se produce una lipotoxicidad. Hay acumulación de tejido de lípidos, no solamente en las células del tejido adiposo, sino que empiezan a acumularse lípidos en el tejido muscular, dentro del hígado, y esta acumulación de lípidos empieza a interrumpir este circuito de encendido de insulina. Y primero provoca interrupción y después promueve el desarrollo de mutaciones que impiden que las proteínas de la vía de señalización se activen. Esa es una de las hipótesis que es más aceptada. Y como a pesar de que se enciende el interruptor,
no hay una respuesta, no hay encendido de luz, a este fenómeno se le llama insulinoresistencia o intolerancia a la glucosa. En el fondo, hay glucosa, hay insulina, sin embargo, no se produce esta activación. Eso es en términos simples, o en realidad superficiales. Más que simple, superficial. No sé si quedaron bien con la explicación o necesitan algo más. ¿Se entiende, profe? Ya, perfecto. Sí, profe, sí se entiende. El primer fármaco y el más conocido por ustedes es la metformina. La metformina es un fármaco fantástico, fantástico. No hay nada mejor en cuanto a un fármaco antidiabético. Es un insulino sensibilizador. ¿Cómo actúa metformina? Metformina tiene un mecanismo bien complejo de acción. Y en este mecanismo complejo de acción, ustedes tienen que recordar un poco bioquímica. Pero lo vamos a ver, tratar de hacerlo lo más simple posible. Porque aquí se ve una vía compleja, que es el ciclo de Krebs. Bueno, glucosa ingresa a la célula y toda la primera etapa de su metabolismo es la glicólisis. Para que después, terminada la glicólisis, piruvato ingresa a la célula, a la mitocondria y ocurra el ciclo de Krebs. Posteriormente ocurre la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que haría metformina? Metformina estaría bloqueando al complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, al bloquear al complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, los niveles de ATP van a ser menores, se van a disminuir los niveles de AMP también, generando cambios metabólicos importantes. Entonces, inhibe el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué cambios metabólicos van a ocurrir? Van a ocurrir cambios metabólicos que van a alterar la glicólisis y van a alterar procesos como gluconeogénesis y glucógenogénesis. Entonces, al inhibir la cadena transportadora de electrones, se producen incrementos en los niveles de AMP cíclico. Esto va a bloquear a proteínas como la amilatociclasa, que está unida en cuanto al mecanismo con el receptor de glucagón. Esto lleva a que disminuya la actividad de pKa y se traduzca en inhibición de la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa de nuevo, se estimule la glicólisis y se inhiban proteínas claves en la gluconeogénesis. Ahora, al incrementar los niveles de AMP cíclico, se produce un incremento en la actividad de una proteína que se llama AMP quinasa. Al incrementar la actividad de AMP quinasa, se mejora la respuesta a insulina, se mejora el transporte de glucosa y se reduce la síntesis de ácidos grasos. Voy a resumir. Metformina, su mecanismo de acción es bloquear al complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Con esto baja los niveles de ATP, todo el rato le he estado diciendo AMP, pero baja los niveles de ATP, incrementa los niveles de AMP, se activa la proteína AMP quinasa, que es dependiente de AMP, y mejora todo lo que es el metabolismo de la glucosa y la respuesta a insulina. Este incremento en los niveles de AMP también es capaz de regular toda la actividad de glucagón. Y al regular la respuesta a glucagón, se inhiben todos los procesos que llevan a la síntesis de glucosa. Por ejemplo, se inhibe la gluconeogénesis. Y se estimulan todos los procesos que llevan a la utilización de glucosa, como la glicólisis. ¿Dónde ocurren principalmente estos fenómenos? En los tejidos que más absorben glucosa: hígado, músculo y tejido adiposo. Recuerden que también es capaz de regular el metabolismo de los lípidos.
Este mecanismo bien complejo es fundamental para poder explicar por qué metformina mejora la sensibilidad a insulina y además inhibe procesos que llevan a la síntesis de glucosa. Ahora, la metformina existe en tabletas desde 500 a 1000 miligramos, existen de acción normal y de acción prolongada. Sus efectos adversos más comunes son alteraciones gastrointestinales. Hay dolor abdominal, diarrea, vómito, pérdida de apetito. Esto ocurre en la mayoría de los pacientes en las primeras 2 semanas de uso de metformina. Todo esto, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y pérdida de apetito. Pasado las 2 semanas, el organismo se adapta a metformina y el paciente en general puede seguir usando metformina sin ningún problema. Hay algunos pacientes que no logran mejorar, pasar estas 2 semanas y no pueden utilizar metformina, siendo el mejor fármaco antidiabético que existe en la historia. Ahora, otro efecto adverso que es muy raro pero muy peligroso es que metformina produce incremento en los niveles de ácido láctico, considerando que estimula la glicólisis. Y si la glicólisis está incrementada, es probable que se produzca fermentación láctica. Esto es muy raro. Y esto podría llevar a una acidosis metabólica que sí podría ser bastante negativa y porque puede ser mortal. También se ha observado que produce disminución en la absorción de vitamina B12. Otro fármaco insulino sensibilizador son las tiazolidinedionas o glitazonas. Estos fármacos actúan a nivel de los PPR, pero esta vez es PPR gamma, a diferencia de los fibratos que es PPR alfa. Esto es, actúa sobre PPR gamma, y los receptores PPR regulan todo lo que es el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, particularmente PPR gamma es carbohidrato. Esto lleva a que se estimule la glicólisis y se estimule el almacenamiento de glucosa y de lípidos. Esto lleva al principal efecto adverso de este fármaco, que es el incremento de peso, y que incrementos de peso bastante importantes, de 3 a 5 kilos en un periodo de 1 año. Produce edemas en las extremidades inferiores de grado leve a moderado, pero su principal efecto adverso es el incremento de peso. ¿Qué fármacos existen de las glitazonas? 2, rosiglitazona y pioglitazona, que se administran en dosis de 8 a 45 miligramos días. El cuidado importante es en este efecto no deseado. Después están los fármacos insulinosecretagogos. Para que estos fármacos funcionen, el paciente tiene que tener una masa de células beta funcionales importante. Estos fármacos actúan a través de bloquear al canal de potasio SUR1, de tal manera de inducir una depolarización de la membrana plasmática, ingreso de calcio y salida de insulina. El principal efecto adverso de este fármaco es inducir, de esta familia de fármacos, es inducir hipoglicemias. Es muy frecuente que produzcan hipoglicemias. También hay alteraciones gastrointestinales, hay algunas alteraciones hematológicas, pero son menores. Lo más importante es que producen hipoglicemias. De esta lista de fármacos, ¿cuál es el más utilizado? Es la glibenclamida, la sulfonilurea más utilizada en la práctica clínica, porque es el que requiere menos dosis para generar, por eso tiene más potencia, pero además es más potente y tiene una alta eficacia. Glibenclamida, recordar. El otro fármaco, insulinosecretagogo, que se utiliza particularmente cuando el paciente diabético tiene incremento en glicemias postprandiales. Hay pacientes diabéticos que tienen glicemias altas en la mañana, en ayuna, y hay otros pacientes que tienen insulinas en ayuna normales y su principal problema son los postprandiales, después de la ingesta de alimentos. Para estos pacientes se recomienda el uso de las glinidinas. Las glinidinas, rapaglidina y netaglidinidinas, actúan de igual manera bloqueando al canal de potasio SUR1.
Sin embargo, su efecto de bloqueo no es tan potente como el producido por la sulfonilurea. Por tanto, el mecanismo de acción es el mismo: inducir depolarización de la membrana plasmática, permitir el ingreso de calcio y salida de insulina. Como su efecto sobre el bloqueo del canal de potasio no es tan importante, el riesgo de hipoglicemia es mucho menor, y sus efectos no deseados son incluso también menores. Ninguno de los fármacos antes mencionados es aconsejado durante embarazo. El único que se podría usar durante el embarazo es metformina. El resto no. No hay evidencia de efectos positivos ni negativos. Otro grupo de fármacos que se considera insulino-secretagogo son los agonistas de GLP-1. Son fármacos que imitan a las incretinas. Estos son administrados en forma inyectable en el tejido subcutáneo. Existen agonistas de GLP-1 que son de acción corta y agonistas de acción prolongada. El primero se administra 2 veces al día, el de acción prolongada se puede administrar una sola vez al día. Sus efectos no deseados particularmente son náuseas, en algunos casos se ha reportado algunos mareos. Sin embargo, este fármaco es de elección, recuerden que imita la acción de incretina, por lo tanto también es capaz de controlar el centro del apetito. Esto lleva a que este fármaco sea de elección para pacientes diabéticos que no controlan bien su glicemia y que además tienen IMC elevados. Está contraindicado en pacientes diabéticos tipo 1 porque en el fondo es un insulino secretagogo. Todos los insulinos secretagogos están contraindicados en diabetes tipo 1. Está contraindicado en embarazo también. Bueno, aquí es recordar un poco que los agonistas GLP-1 también controlan el centro del apetito y que su efecto se traduce en los tejidos que son más importantes en el control de la glicemia. El otro grupo de fármacos, también considerados insulino-secretagogo, son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Recordando que esta enzima es la encargada de degradar a las incretinas endógenas. Entonces, ¿cuál es la función de este fármaco? Inhibir la degradación de las incretinas endógenas. Existen 2 inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4 que están en el mercado. Están las sitagliptidina y la vildagliptidina. Los 2 terminan en gliptidina. Ahora, ¿cómo se ha evaluado qué tan efectivos son estos fármacos? A través de la medición de la hemoglobina glicosilada y los niveles de glucosa plasmático. La hemoglobina glicosilada es la hemoglobina que está presente en el eritrocito y es un examen que se utiliza para poder descubrir a los impostores de diabetes. Los pacientes diabéticos, recuerden que es una patología que no causa dolor, por ende se autoengañan constantemente y tratan de engañar también a los profesionales del área de la salud. Cada vez que tienen control, el día anterior se portan súper bien para que cuando les midan la glicemia en ayuna estén más o menos con glicemias decentes para ser diabético. Por ejemplo, glicemia de 140 miligramos por decilitro es decente para un diabético. Entonces, se preparan antes de los exámenes. Ahora, los profesionales de la salud son más astutos y les miden hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque miden cuánta glucosa se ha incorporado a la molécula de hemoglobina. Y la molécula de hemoglobina tiene la misma vida media de un eritrocito. El eritrocito vive por 120 días. Por ende, la hemoglobina glicosilada entrega información acerca del perfil de glicemia que ha tenido el paciente durante los últimos 3 meses. 5% de glicosilación es lo normal.
un paciente que tiene un 7% u 8% de glicosilación significa que ha estado con glicemia de 200 o más en los últimos 3 meses. Y que esta glicemia de 140 del examen de la mañana es mentira. Es una forma de controlar al paciente diabético. Ahora, ¿cuáles son los efectos no deseados de los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4? Congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza o diarrea. ¿Por qué congestión nasal y dolor de garganta? Porque esta enzima es una proteasa que también tiene como función degradar el mucus producido por el sistema respiratorio. Por lo tanto, si está inhibida, no va a degradar ese mucus y esto va a generar este picor de garganta y esta congestión nasal. En algunos pacientes, en el mínimo de los casos, se produce inflamación en el páncreas por sobreestimulación, erupciones cutáneas, urticarias, hinchazón de la cara y dificultad respiratoria, particularmente por esta reducción en la capacidad de degradar el mucus. Y este fármaco es el más fome de todos, la familia de fármacos antidiabéticos, son los inhibidores de la alfa-glucosidasa intestinal. Para que un carbohidrato sea absorbido, necesita ser degradado a la forma de monómeros o a la forma de dímeros, o sea, monosacáridos o disacáridos. Esa es la forma en que se absorbe. La enzima que degrada los carbohidratos complejos se llama alfa-glicosidasa. Si se inhibe la alfa-glicosidasa, no se forman ni monómeros ni dímeros de los carbohidratos, por lo tanto, no se pueden absorber los carbohidratos complejos. Y eso es lo que hace este fármaco. Inhibe la alfa-glicosidasa, reduciendo la capacidad de absorción de los carbohidratos. Como actúa a nivel intestinal, sus principales efectos adversos son asociados a alteraciones intestinales, constipación, diarrea, genera efectos paradójicos y en casos muy raros se puede producir alteraciones en la función hepática, que pueda tener repercusiones clínicas importantes. Ahora, el único representante con eficacia clínica demostrada de este grupo se llama acarbose y se administra en tabletas que pueden ser de 50 a 100 miligramos y la administración diaria máxima es de 150. En el fondo, la administración es 3 veces al día asociada a la ingesta de alimentos. Porque en el fondo su mecanismo es impedir la absorción de carbohidratos. Ahora, este es un fármaco nuevo, que son los inhibidores de SGLT2. Recuerden que uno de los mecanismos compensatorios para solucionar el hambre de la célula es incrementar la absorción de glucosa, tanto a nivel intestinal como a nivel renal. El transportador de glucosa que absorbe glucosa a nivel renal se llama SGLT2. Por lo tanto, se sintetizaron fármacos con el objetivo de bloquear la reabsorción de glucosa a nivel renal. Este fármaco en particular ha demostrado ser bastante interesante para reducir la nefropatía diabética y también para reducir los efectos cardiovasculares producto de diabetes, particularmente la hipertensión arterial y el edema producido por diabetes. ¿Qué fármacos se conocen de este grupo? Está la depagliflozin, canagliflozin y empagliflozin. Este fármaco ha demostrado que inhibe la absorción de glucosa a nivel renal y además reduce los niveles de hemoglobina glicosilada, lo cual es un buen candidato como fármaco para el control de los niveles de glucosa. Quedan 5 minutos y alcanzo. Entonces, como resumen, existen fármacos como metformina que tienen la capacidad de controlar más de uno de los mecanismos del octeto que llevan al incremento en los niveles de glucosa. Hay algunos que regulan particularmente la reabsorción
renal de glucosa, otros que actúan a nivel gástrico y otros que actúan a nivel muscular, hepático y sobre el páncreas. Por lo tanto, todos contribuyen a reducir los niveles de glucosa. Como algunos de estos fármacos tienen mecanismos de acción diferentes, es posible utilizarlos en mezcla para poder controlar los niveles de glucosa. Esta tabla resume los mecanismos de acción, el impacto de cada uno de estos fármacos en los niveles de hemoglobina glicosilada, si producen hipoglicemias o no, si afectan el peso y si tienen algún impacto sobre el metabolismo de los lípidos, recordando que insulina también regula el mecanismo de los lípidos. Esta figura es el algoritmo utilizado por el MinSal para el tratamiento de pacientes diabéticos tipo 2. La etapa 1 es estimular cambios en el estilo de vida, dieta baja en carbohidratos. Esta dieta no significa que el paciente no consuma alimentos o no consuma alimentos con carbohidratos. Es una dieta que lleva a la distribución de carbohidratos durante el día y a estimular la ingesta de alimentos en porciones muchas veces al día, de tal manera que el paciente no sienta hambre. No es una dieta para sentir hambre, es una dieta para distribuir los alimentos de manera equitativa durante el día. Esto lleva a que tenga que ingerir alimentos cerca de 6 a 7 veces al día. Se inicia siempre con metformina, pero aquellos pacientes que son intolerantes a metformina, se utiliza sulfonilureas o inhibidores de la dipeptidasa 4 o glinidinas como alternativa a la metformina. Se espera durante 3 meses la evolución del tratamiento. ¿Y qué es lo que se mide? Los niveles de hemoglobina glicosilada. Se miden niveles de glucosa en ayuna, sin embargo, considerando que el paciente diabético tiende a engañar a sí mismo y a los profesionales del área de la salud, se evalúan los niveles de hemoglobina glicosilada. Si los niveles de hemoglobina glicosilada son inferiores al 7%, se continúa con la terapia. Si están entre el 7 y el 9%, a la terapia con metformina se le agrega sulfonilurea. O si no puede usar metformina, es sulfonilurea, y a la sulfonilurea se le agrega o un inhibidor de la dipeptidasa 4 o una glitazona o una glinidina. Se evalúa al paciente nuevamente 3 meses posteriores a esta nueva terapia y de acuerdo a los resultados, hay cambios, incrementos de dosis, agregar medicamentos nuevos, o bien pasa directamente a ser un paciente que requiere, además de una terapia antidiabética, el uso de insulina. En pacientes con hemoglobina glicosilada superior a 9, pasa inmediatamente a insulinoterapia. Se parte a veces con insulina de acción intermedia como la NPH o insulina de acción prolongada, dependiendo de cuáles son sus principales problemas. ¿A qué me refiero? Si tiene problemas con las insulinas en ayuna o son insulinas postprandiales. O son glicemias postprandiales las que están más alteradas. En pacientes que son clínicamente inestables, es decir, que el cambio en el estilo de vida no es suficiente y que su perfil, a pesar de que se adhiera a una terapia dietaria en forma adecuada, el paciente no logra controlar sus niveles de glicemia, este paciente pasa inmediatamente a tratamiento con insulina. Y se va evaluando constantemente al paciente. Y eso sería. Y alcancé justo a las 12. ¿Preguntas? Por favor, que este tema es tan entretenido. ¿Dudas? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Algo que necesiten saber en cuanto a la parte fisiopatológica que todavía no han visto? ¿Están ahí? Por mi parte no, profe, no tengo dudas. Yo tampoco tengo dudas, profe. Yo tampoco. Se entendió todo. Ya. Espero que les haya gustado esta clase, que a mí me encanta, es un tema que me apasiona.
Sí, aparte es bien, como que ocurre mucho en Chile, así que es bien Sí, importante. sí. Y de hecho va en incremento en Chile. Como siempre, somos el primer lugar en cosas malas. Y a nivel latinoamericano, somos el país con una mayor incidencia de diabetes y con una mayor proyección de diabetes en el futuro. Entonces se espera que de aquí al 2025 la incidencia actual es de un 12% de pacientes diabéticos. Se espera que al 2025 el 30% de la población en Chile sea diabético, producto de los estilos de vida inadecuados y además producto de un incremento importante de diabetes gestacional. Habitualmente el porcentaje de pacientes diabéticas gestacionales era de un 4%, era muy poco. Ahora es de un 15%, de un 20%. Y lo otro grave es que la mayoría de los pacientes diabéticos son diagnosticados en exámenes al azar. En el fondo van a hacerse su chequeo anual y se dan cuenta que tienen glicemias alteradas. Por lo tanto, hay una regla en el país que dice que el 50% de las personas diabéticas en Chile sabe que tiene diabetes, porque ha sido diagnosticado. De ese 50%, solo un 50% sigue una terapia farmacológica. De ese 50% que sigue la terapia farmacológica, el 50% tiene una adherencia más o menos deseable a la terapia. Y de ese 50% que tiene una adherencia deseable, solo un 50% obtiene controlar sus niveles de glicemia. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de la población que no se adhiere a la terapia y que sus glicemias están siendo inadecuadas. Por lo tanto, eso lleva a que el incremento de las enfermedades cardiovasculares en nuestro país vaya en ascenso, particularmente por la población diabética, que no está bien controlada en el país. Así que es súper interesante y es súper interesante cómo existen perfiles diferentes de diabéticos. No todos los diabéticos son iguales. Están estos diabéticos curiosos que tienen glicemias en ayuna normales, sin embargo son incapaces de controlar su glicemia post ingesta de alimentos, independiente de lo que coman. Y esto es bien entretenido porque si bien pueden controlar la concentración de carbohidratos que ingieren, por ejemplo, comer medio pan en la mañana o un moño de pan francés, y la glicemia igual se les va por las nubes. Entonces son curiosos y son interesantes como grupo de estudio. ¿Qué pasa que no son capaces de controlar ni siquiera un cuarto de pancito, que tampoco es una carga de carbohidratos tan alta? Sin embargo, genera un desequilibrio importante metabólicamente. Y a veces ese desequilibrio metabólico es solamente por las mañanas. En cambio, en el almuerzo sí podrían comerse 3 o 4 papas, que es mucho para un paciente diabético, pero no les pasa nada. Y otros que su desequilibrio particular es en la noche, en la cena. Entonces a la hora de la cena no podrían comer nada porque cualquier cosa que consuman, sus niveles de glicemia se van por las nubes. Entonces es una patología bien interesante y bueno, la prevalencia que la hace más interesante aún. Y sobre todo por todas las comorbilidades que se asocian a diabetes. Así que, bueno, espero que les haya gustado la clase. Como les digo, es un tema que a mí me apasiona bastante. Así que si ustedes tienen, como siempre, si tienen dudas, por favor consúltenme lo que quieran. En caso de diabetes, es lo que quieran. Porque, como les digo, me apasiona, por lo tanto leo bastante. Y uno de mis temas de investigación es precisamente diabetes gestacional. Así que cuídense mucho. ¿Sí? Por, es que sí, la metformina es como el medicamento preferencial como para la diabetes, así como el número uno. Sí. Y es porque casi nunca o realmente no existe el riesgo de que cause hipoglicemia. ¿Pero por qué? No causa hipoglicemia porque su mecanismo no está asociado a inducir liberación de insulina, sino que su mecanismo está asociado a estimular una buena utilización de la glucosa. Porque en el fondo,
genera un desequilibrio metabólico. Al inhibir el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, bajan los niveles de ATP. Y al bajar los niveles de ATP, se estimulan todos los mecanismos que lleven a tratar de captar glucosa. Como se bajaran los niveles de ATP, se incrementa la expresión de transportadores de glucosa, no necesariamente GLUT4, que son dependientes de insulina, sino que regula la llegada a la membrana de otros transportadores de glucosa. Por otro lado, regula el metabolismo, evita la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa desde aminoácidos, por ejemplo. Inhibe la glucogenolisis, estimula la degradación y almacenamiento de lípidos. Entonces, no solamente regula el metabolismo de la glucosa, sino que todos los metabolismos accesorios. Y eso lleva a que metformina sea un fármaco ideal en el control de la diabetes. Es perfecto que un paciente pueda tolerar bien la metformina. Y además, en sus etapas iniciales, reduce el apetito. Entonces, contribuye al descenso del peso. Con estas características que tiene metformina, es el fármaco utilizado, por ejemplo, para el síndrome de ovario poliquístico, que está relacionado con el estado de resistencia a la insulina. Se cree que también con estas características es un fármaco que pueda reducir la incidencia de cáncer, dado que el cáncer es una patología que requiere de una alta concentración de glucosa y que también está asociado a un estado de resistencia a la insulina. Entonces, debido a todas estas funciones que cumple metformina, es como el fármaco de elección y perfecto. Y no produce hipoglicemias. Jamás. ¿Cuál es el único problema como grave que puede producir metformina? Es acidosis metabólica, que ocurre en el 1% de los casos. Ya, gracias, profe. De nada. Ya, chicos. No sé si hay otra duda y si no, les deseo que tengan una buena semana. Como les dije, voy a cambiar el seminario para hacerlo un poco más interactivo y que sea menos pesado, pero enriquecedor educativamente. Así que nos vemos el jueves. Que tengan una linda semana. Ya, Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe, Cuídense. gracias. Chao.